Buen día a todos. El día de hoy les hablaré un poco sobre Due Diligence Legal. Mi nombre es Brandon López y pertenezco a la Maestría en Factibilidad Inmobiliaria de la Facultad de Arquitectura en la Universidad Da Vinci de Guatemala. Principalmente debemos saber qué es el Due Diligence Legal, y como parte del Due Diligence como tal en general, se define como aquel proceso de investigación y recopilación de información que realiza el potencial comprador o inversor de una sociedad hacia un bien común. Tras iniciar las primeras negociaciones para determinar los riesgos reales con los que cuenta una compañía y analizar la realidad de la situación económica y financiera. El propósito que persigue el proceso se concreta en minimizar el riesgo que viene implícito en la transacción mediante la realización de análisis detallados e independientes de las diversas áreas de negocio de esta firma que se va a adquirir. Para poder proceder con ello se debe contar con el total consentimiento expreso del vendedor y deberá realizarse en el menor tiempo posible, tratando de no interrumpir la propiedad activa de la empresa en cuestión, es decir, que no debemos intervenir con las actividades que se están realizando en el momento, y se debe realizar en el menor tiempo posible, ya que existen en el mercado muchos, digamos, los puntos o elementos, bienes, etcétera, que van fluctuando, y vamos que el resultado de realizar un due diligence legal en un aproximado de 6 meses, pues ya no dará muy buenos resultados debido a que esta información pues va variando, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué función tiene el due diligence legal? Es útil para poder apreciar posibles pasivos ocultos que estén dentro de la empresa y que el vendedor obviamente pues no nos quiera comentar. También sirve para revisar el tipo de contingencias que puedan existir o que puedan darse. También sirve para identificar sinergias que puedan desarrollarse dentro de la empresa, o ya bien que puedan ser algo que independientes dentro de la empresa puede significar un riesgo futuro y que puede volcar abajo el negocio que nosotros vayamos a adquirir. También la realización de las estrategias es bastante importante para en un futuro, como les comentaba, poder tener mayores beneficios de este bien que vayamos a adquirir. Por eso es bastante importante pues este estudio, ¿verdad? ¿Cuál es el alcance principal del due diligence? Principalmente, el due diligence como tal engloba muchas actividades que se puedan realizar dentro de la adquisición y venta de bienes inmuebles, pero vamos a concretarnos en el alcance que tiene el ámbito legal de este. Por ejemplo, los societarios o control de estatus, actas societarias, acciones, bonos, etcétera, y toda aquella persona que de alguna manera tenga acceso a asociaciones del bien. También ve área de contratos o control de contratos, cláusulas inusuales, plazos de extensión sin posibilidad de rescindir, cambio de control, por ejemplo, o cláusulas de no competencias. También ve el área de los permisos, autorizaciones y habilitaciones, control de permisos que resulten necesarios para el negocio que dé la empresa hacia sus compradores. Ve también el área laboral, por ejemplo, de los convenios colectivos del sector, convenio interno, las remuneraciones, partidas especiales, cumplimiento de las normativas laborales dentro de la empresa y relaciones laborales encubiertas, etcétera. Esto sí se ramifica bastante, ¿ves? La seguridad social y los bienes es algo que también ven. Analizar si existen libre disposición de los mismos o no, dígase prendas, garantías. Esto ya va más enfocado a qué es el bien activo que nosotros vayamos a adquirir, ¿verdad? La seguridad social que les comentaba sería de analizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social siempre, ¿verdad? Y por último tenemos los litigios iniciados contra o por la empresa. Puede que las empresas que se vayan a adquirir o el bien que se va a adquirir pues tenga ya indicios de algún litigio legal, y pues esto es bastante importante determinarlo en el due diligence legal. Ahora bien, las fases del proceso en un due diligence legal
Pues hay bastantes puntos que sí o sí tenemos que realizar y los vamos a ver a continuación. Principalmente tenemos la solicitud de la información. Lo primero que se debe hacer es recopilar los documentos que se van a analizar. Para eso se solicita la información al vendedor y a los registros públicos. Si algún documento no se puede aportar por el vendedor, deberá explicar por qué. Esto es bastante obvio, ya que, como les comentaba anteriormente, uno de los alcances puede estar bueno, uno de los fines es detectar estas incontingencias, ¿verdad? Ahora bien, la firma de acuerdo de confidencialidad, esto va bastante de la mano según la Constitución en la que se esté realizando, pues no solamente a nivel nacional, sino a internacionales que se pueden dar este tipo de procesos. Debido a que la documentación que se analiza puede ser sensible para la empresa, se suele firmar por parte del comprador y de sus asesores un acuerdo de confidencialidad. Próximo tenemos el análisis de los documentos. Obviamente sería un estudio profundizado de cuáles son las diferentes áreas y en qué estado se encuentran actualmente. Una vez que se tienen todos los documentos, se procede a analizarlos de manera legal. Próximo a esto, de la parte del comprador, se tiene la elaboración de un informe de due diligence. Toda la información recopilada y las contingencias que se detecten se incluirán en un informe en el que habrá que resumir al ejecutivo con las principales cuestiones a considerar y al que se le adjuntará una copia de toda la documentación que estemos recopilando y que haya sido analizada. Es el siguiente punto que les estaba comentando, es la entrega del informe, que principalmente se hace la entrega del informe que hemos realizado a una gerencia administrativa, y pues esto ya lo estarán viendo ellos por su parte. No quería comentárselos porque vamos a entrar a ese punto. ¿Cuál es el resultado del due diligence legal? Principalmente tenemos el cierre de negociaciones según el escenario solicitado por las garantías y cláusulas del contrato, la consolidación de informes, que es lo que hablábamos anteriormente, y también tenemos la entrega del informe a la gerencia, que era el último punto que veíamos en la diapositiva anterior. Este proceso de due diligence, tras realizar toda la fase de investigación, finalizará con la elaboración de estos informes por parte de los responsables, en donde se detallarán los aspectos, dígase comerciales, tecnológicos, contables, laborales, entre muchos otros, dependiendo del activo, que se hayan examinado con su correspondiente revisión por el encargado. Es importante en este aspecto destacar que los responsables del proceso no solo van a realizar un diagnóstico o una representación de la imagen de la compañía examinada, sino también añadirán una interpretación de todo ello para asesorar al comprador acerca de las decisiones que bajo su punto de vista deberían tomarse en la transacción para que la transacción pues sea adecuada, ¿verdad? Oportuna y siempre conveniente. Creo que esto es todo lo que les puedo comentar acerca de un due diligence legal. Estas son las páginas que pueden visitar para obtener mayor información de este tema, y les agradezco bastante su atención.